Preguntas de las damas gnósticas y... Ahora, aquí, estamos abiertos, pues, a la plática y en general al diálogo. Y todas las hermanas que tengan preguntas que hacer, pueden hacerlas con la más entera libertad. Sí, hermana. Discípula. Maestro, a mí me dijeron que la única persona, que si estaba en gracia de Dios, podría curarme, era el maestro Samael. Maestro. Bueno, daremos la ayuda en forma psíquica. Todas las noches que se concentren en mí, a la 1 de la mañana, y a esa hora enciendan 3 pequeñas velas y hagan la concentración. Yo sentiré la llamada telepática y daré la ayuda. A ver. Sigamos con las preguntas doctrinarias, que entiendo que van todas a preguntar. Comiencen, pues, por hacer sus preguntas. Para todas habrá la respuesta. Discípula. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia. Maestro. ¿Cómo dice? Discípula. Quiero hacer una pregunta basada en la Biblia. Maestro. Correcto. Discípula. Porque yo he leído en la Biblia, hubo una mujer que se llamó Esther. A mí me llamó mucho la atención el que el esposo de ella tuvo que casarse primero con otra mujer que no era ella. Tuvo que trabajar 7 años y le dieron una esposa que no era ella y después tuvo que trabajar otros 7 para que fuera ella. Yo quisiera que, por favor, nos explicara eso. Maestro. Sí, el relato de Esther se halla en la Biblia, en el que al fin ella vino a ser tomada por esposa, por el rey, ¿no es cierto? Discípula. Sí. Maestro. Bien, y esto se debió a que ella se hizo digna de ser tomada por esposa. Claro, ese es un asunto, en el fondo, esotérico. Realmente, la mujer que elimina, pues, o el alma que elimina los elementos inhumanos, al fin se desposa con el real ser interior profundo, que es el rey. Ella tuvo, dijéramos, que esforzarse, sufrir, antes de que pudiera ser recibida por el rey Asuero. Así fue como Esther pasó a ser esposa del rey. Discípula. Maestro, el rito gnóstico de 2º grado dice lo siguiente: deberéis reunir bienes, provisiones, mujeres y aromas. ¿Cuál es el significado esotérico de esa frase? Maestro. Es completamente simbólico. Quiere decir que hay necesidad de que uno debe triunfar totalmente, de volverse uno un triunfador, saber manejar las cosas del mundo con exactitud, con perfección, dominar lo de arriba y lo de abajo. Precisamente Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, dijo: sube de la tierra al cielo, y luego, de retorno, regresa otra vez a la tierra y vuelve a subir, y así tendrás poder sobre lo de arriba y sobre lo de abajo. Penetrarás en toda cosa sutil y también lograrás vencer a toda cosa densa. Así pues que la clave del poder está en eso, por eso se dice: reuniréis bienes, provisiones, mujeres y aromas, es decir, aprender a manejar lo de arriba y lo de abajo con maestría. Discípula. Maestro Samael, ¿y esta frase se aplica también a la mujer? Maestro. ¿Cómo dice? Discípula. ¿Se aplica también a la mujer? Maestro. Pues, en el caso de la mujer también se aplica lo mismo, porque el rito no les va a decir a ustedes que reúnan hombres de toda clase, que se hagan poderosas en el mundo, no. Sencillamente, es lo mismo, no, aprender a manejar, con idoneidad, lo de arriba y lo de abajo. ¿Alguna otra pregunta? Discípula. Maestro, por aquí hay una pregunta: ¿qué efecto puede causar, en una persona que trabaja como bioanalista, la relación frecuente de la sangre y de la persona examinada, sobre todo? Maestro. El que analiza constantemente la sangre, es decir, lo que se llama una bióloga o un biólogo. Discípula. Sí. Maestro. Pues, siempre no deja de contaminarse un poco, pues, con los fluidos psíquicos de la sangre, que en una u otra forma, vienen a relacionarle, psíquicamente, con los dueños o proveedores de tal sangre. Federico Nietzsche dijo: escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Fausto, el doctor Juan Fausto, encantador y mago, dice: este es un fluido muy singular. Cuando uno ha recibido sangre de otra persona, queda conectado psíquicamente a esa persona,
hasta llega a reflejarse en uno el karma de esa persona. Discípula. ¿Sobre la que recibe la sangre o sobre el que la dona? Maestro. También, porque se establece un hilo magnético entre el donador y el que la recibe. Así, pues, es lamentable quedar uno conectado a otra persona, quedar uno participando, hasta cierto punto, del karma de otro, con el reflejo del karma de otro. Más vale evitar las transfusiones de sangre. Y los examinadores de sangre o las examinadoras, pues, siempre reciben las vibraciones de esas corrientes sanguíneas y en alguna forma se conectan con las personas con las cuales no deberían haberse relacionado. Discípula. ¿Cómo podría hacerse, maestro, para que ese bioanalista pueda limpiarse un poco? Maestro. Pues solamente separándose de esa clase de trabajo, eso es lo lógico. Hay otros trabajos, no solamente ese. A ver, hermanas, ¿qué otra pregunta? Discípula. Maestro, tengo una pregunta muy personal, ¿no? Bien, yo padezco casi continuamente de dolores de cabeza. Ahorita, por ejemplo, tuve que hacer un esfuerzo grande para venir aquí, con el dolor de cabeza. Quisiera saber qué podría hacer. ¿Cómo podría ayudarme en este caso? Y tengo otra pregunta. Maestro. Bueno, pero hagamos una, te voy a contestar una y luego haces la otra, vamos por orden, ¿no les parece? Claro está que esos dolores de cabeza, así per seculum saeculorum, amén, se deben a daños de la parte mental, de la parte psicológica mental. Posiblemente, en alguna pasada existencia utilizaste equivocadamente la mente y ahora tienes que pasar por ese sufrimiento, eso es kármico. Hay necesidad de curarse, en este caso el cerebro, desde el punto de vista psíquico. Se invocará a Pedro y éste concurrirá al llamado, me refiero a Pedro, el apóstol del Cristo, el cual es idóneo en esta clase de trabajos. A tiempo de dormirte, todas las noches, te concentrarás en Pedro, y en nombre del Cristo le pedirás que venga a sanarte la mente. El trabajo tiene que ser largo, arduo y difícil, pero dentro de algún tiempo, si no has desmayado, tu mente estará completamente sana. Con los procedimientos habituales de los doctores, es difícil que tu mente pueda quedar sana. Los doctores no logran curar eso. Discípula. Maestro Samael, ¿me va a perdonar? Maestro. Por supuesto, hermana. Discípula. Le quiero preguntar, porque yo también tengo años con dolores en los huesos. Maestro. También esos dolores óseos. Discípula. Maestro. Todo eso, es puro reumatismo, eso no es más. Eso se cura, pues, con puro petróleo, querosene y sal quemada. La sal se pone a tostar por ahí, entre una sartén, y luego se mezcla con un poquito de petróleo, y con un trapito te haces masajes diarios, donde quiera que sientas el dolor. Un momentico. Lo que sí estoy viendo es que las hermanas no deben desviar la cosa hacia un consultorio médico. No vamos a hacer ahora un consultorio médico. Porque si vamos a hacer un consultorio médico, las hermanas se van a quedar sin poder preguntar nada. No es justo, no es justo. Discípula. Maestro, ¿qué significa el mantramo Aokakovna Konsa? Maestro. Bueno, esos son mantrams para transmutación, les sirven al hombre y les sirven a la mujer. Se pronuncian así, Aokakovna Konsa. Esa vocal O hace vibrar las gónadas masculinas y femeninas y por lo tanto producen transmutaciones. Hasta con rayos X se pueden observar las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, cuando se está vocalizando la letra O. La K es maravillosa. Se forman arcos semejantes a los de los templos de Yucatán, vistos, naturalmente, con el sentido de la autoobservación psicológica o clarividencia. La sílaba Kov vuelve a utilizarse la K de los templos de Yucatán, Kov, golpea nuevamente a las gónadas para la transmutación. Na, que hace vibrar el aliento. Con, golpea otra vez las gónadas. SAA, el aliento. Total, que es toda una poderosa maquinaria mágica para hacer subir la energía creadora hacia adentro y hacia arriba. Se vocaliza muy especialmente cuando se trabaja en la novena esfera.
Aquellos que estén trabajando en la forja de los cíclopes, pueden, durante la cópula química, pronunciar tales mantrams y como secuencia o corolario, se realizará en ellos la transmutación sexual. Evitarán caerse sexualmente, podrán conjurar el peligro de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. ¿Alguna otra pregunta? Discípula. Maestro, yo le quería hacer una pregunta, una dama que sea gnóstica y el marido no lo sea, ¿puede ser ella Isis? Maestro. ¿Por qué no? ¿Qué delito ha cometido la pobre? ¿Qué porque el Señor no es gnóstico? Eso es él, pero él no va a servir de Isis. De manera que si ella no ha hecho ningún mal. Discípula. Maestro, como se sobreentiende, que él fornica en ella, no se podría. Maestro. Sí, el todo está en que ella no fornique, el todo está en que ella tenga la suficiente fuerza de voluntad para no llegar al orgasmo de la fisiología. Discípula. Maestro, el mantram Candil Bandil R se puede utilizar también en la transmutación. Maestro. Voy a decirte, hace unos cuantos años, muchos años hacia atrás, platicaba yo con el ángel Aroch, ángel de mando, y se me ocurrió a mí preguntarle, cara a cara, frente a frente, por algún mantram para el Kundalini. Le dije. Maestro, te pido un mantram, el más poderoso que exista en todo el universo, para despertar el Kundalini. Entonces él me respondió. Con mucho gusto. Y cantó el mantram, lo cantó así, Kaan Didil, Baan Didil, RRRRRRRRRR. La R en una forma muy aguda, dispensen que a mí no me da la garganta. Pero ustedes sí pueden hacerlo mejor. A ver, cántenlo una de ustedes, a ver. Todas lo cantan. Bueno, ese es el mantram más poderoso que existe en todo el cosmos para despertar el Kundalini. Claro, se debe usar en la forja de los cíclopes y también las parejas que estén trabajando en la novena esfera, lo deben usar cada vez que sientan la necesidad de cantarlo y en esa forma, muy pronto se logra el despertar de la serpiente sagrada. Discípula. Venerable maestro, pero ese mantram se utiliza al terminar la práctica del arcano o durante la práctica. Maestro. Pues durante la práctica, antes de la práctica y después de la práctica. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Discípula. Maestro, ¿tiene usted conocimiento de una clínica que está situada en México y donde dicen que curan con la ayuda de extraterrestres? Maestro. Esas son mentiras. La realidad es que mientras uno no haya destruido el ego, no es posible que pueda, dijéramos, entrar en contacto con las inteligencias superiores del universo. Así pues, dejémonos de ilusiones, pensemos en desintegrar el ego, y una vez que lo hayamos vuelto ceniza, la conciencia despertará y entraremos en contacto con los seres inefables. Discípula. Maestro, yo quería preguntarle, a mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del ego. Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los yous comprendido, de repente vuelve a salir y entonces no sé si lo estoy haciendo mal. Por más explicaciones que me dan, es decir, yo entiendo bien la parte teórica, pero al ponerme a hacer el ejercicio de la meditación, de comprensión del yo, todo es proceso, no sé si lo estoy realizando bien, o tal vez usted nos podría dar una orientación precisa al respecto. Maestro. Pues, hombre, francamente, yo no le veo dificultad a eso, yo no le veo ningún problema que se esté uno a observarse durante todo el día, para ver qué encuentra. De pronto tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el yo de la ira. Debe tratar de comprenderlo, de reflexionarlo, tratar, dijéramos, de revivir la escena aquella de la ira y una vez que lo comprendió, entonces debe desintegrarlo. Se concentra uno en su madre divina Kundalini y lechilla y, hasta que al fin ella le desintegra el yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? Yo no. Discípula. Maestro, pero hay una cosa, uno puede tener varios yous que nos molestan al momento, y puede que uno se manifieste en forma violenta y otro muy sutilmente, y ambos sean muy peligrosos. ¿A cuál de ellos hay que desintegrar primero? Maestro. Pues, hombre, aquí,
en esto de la desintegración de los yous, no deben haber preferencias, la ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito y al más grandote, y a ambos hay que darle, vea, chicharrón. Coge el uno y agarra al otro, no te compliques tanto la mente. Simplifica un poco y para adelante, y ahí nos vemos. Discípula. Venerable maestro, pero ¿cómo se matan, en sí, los yous? Igual que si una persona estuviese acorralada de 20 personas que quieren dispararle a uno, pues uno no va a ponerle atención a uno, sino que al que le va disparando. Maestro. Ahí tiene uno que marchar, dijéramos, contra el que uno descubra, sin tanto matarse la cabeza, sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo, y luego, pues, rogarle a la Madre Divina Kundalini que le dé chicharrón, y listo. Discípula. ¿Necesitamos conocer alguna técnica para meditar, para la comprensión del yo? Maestro. No, para eso no hay necesidad de tanta técnica. Cuando tú te pones a pensar por ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnicas. Cuando uno está interesado en algo, está interesado, y si uno está interesado en saber por qué tiene ira, no necesita de tanta técnica, sino que está interesado, quiere saber, y tiene derecho, además. De manera que, entonces, después de que esté uno interesado, viene a meditar en una forma tan natural, que ni lo piensa. Es decir, que uno no se pone a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un yo, y se acabó, saber por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y por qué en otras ocasiones no se expresa, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, vea, se llamaba, porque tú le pides entonces a la Madre Divina Kundalini que le dé chicharrón, y ella, vea, se lo da. Para eso no se necesita ser tan sabio. Discípula. Maestro, ¿qué otras funciones debe tener una Isis dentro de lo esotérico? Maestro. ¿Qué otra función debe tener, qué otra obligación? Vea, esta, pasar por el degollamiento, por la decapitación de Juan Bautista, preocuparse por desintegrar el ego. Esa es su principal obligación. Discípula. Maestro, hay una pregunta de una señora que desea saber si existe algún remedio para que una persona deje de fumar. Maestro. ¿Para dejar de fumar? Pues, hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a la cosa esa del cigarrillo, tratar de comprenderlo profundamente, sentarse por ahí, a meditar sobre tal cigarro, para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, etc. Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil y que lo único que consigue con eso es un cáncer en los pulmones, o en la garganta, o en el mejor de los casos que los pulmones se le llenen de nicotina, se le rompan, se le rasguen y que queden como un fuelle roto, pues entonces se propone uno desintegrar el yo del cigarrillo. Se le pide a la Divina Madre Kundalini que tenga la bondad de volverlo cenizas. Al fin, un día de esos tantos, ese ego desaparecerá, y después de que haya desaparecido, desaparece el vicio también. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, yo no entiendo, y cuando está. Discípula. Maestro, pregúntele a. Maestro. Bueno, oye las acusaciones que te hacen, ¿qué dices tú ahora? ¿Estás dispuesta a responder de cargos? ¿Estás dispuesta a subir al patíbulo? Risas. Bueno, total, que en realidad de verdad, me viene a la memoria cuando yo era muchacho. Como yo veía a los señores grandes que fumaban, me decía a mí mismo, yo quiero, también, ser un señor, era un mocoso de 14 años, pero ya quería ser un señor. Los veía que echaban humo como chimenea por las narices y por la boca, y entonces me decía a mí mismo, esos son los hombres, yo tengo que ser ya, también, un hombre grande. Y compraba las cajetillas, esas, de cigarros, y mientras más hacía por fumar, más horrible me parecía, y luchaba por agarrar el vicio, porque como yo veía a los señores tan serios, con un cigarro en la boca, yo decía, estos señores son muy respetables, yo tengo también que llegar a ser respetabilísimo. Seguir el ejemplo tan digno que esta gente nos está dando a nosotros, los muchachos. Bueno, así pensaba yo de la gente grande. Pero inútil,
no me pudo entrar el tal vicio. Mientras más fumaba, más horrible me parecía. Llegó un día en que cogí una cajetilla de cigarrillos y la tiré así, contra el suelo y dije, yo no nací para esto, al diablo con los tales cigarros. Yo no me explico cómo hacen ustedes para fumar, no entiendo. ¿Quisieran ilustrarme, a ver, darme unas clasecitas por aquí? Risas. Discípula. Usted dijo hoy, en la conferencia dirigida a la mujer, que los varones están degenerados y que solo la mujer puede ayudarlo. ¿De qué manera las damas podemos ayudar al varón para regenerarlo? Maestro. Bueno, digo que durante la cópula metafísica, en la novena esfera, la mujer, pues, debe ayudarlo, animarlo, para que aprenda el varón a transmutar las energías sexuales, darle ánimos, decirle, sea hombre, transfórmese, no derrame el vaso de Hermes, no sea necio, transmute, tenga fuerza. Bueno, si el hombre no se asusta, puede que a la larga transmute. Voy a contarles a ustedes algo muy, por aquí debe estarte, el cuate mío, bueno, anda por allá. Resulta que me llegó a pedir la mano de mi hija Isis, cuando ella era todavía una muchacha soltera. Le hice unas preguntas terribles, le dije. ¿Usted la ama? Sí, la adoro. Está bien. Usted sería capaz de dar por ella hasta la última gota de sangre, el hombre se quedó pálido. ¿Sería usted capaz de ir al paredón de fusilamiento por ella? ¿Cómo, al fusilamiento? Sí, al paredón. Bueno, y ese pobre hombre que venía enamorado, al oír semejantes palabras del suegro, milagrosamente no corrió. Lo que sí puedo decirles fue que palideció. Días después, me aseguraba Isis que él la adoraba, pero que no se había atrevido a contestar porque, realmente, a él, pues, le parecía que no era como para tanto. Entonces yo pensaba no darle entonces la hija por esposa, puesto que la respuesta no me había sido afirmativa, y yo no iba a confiarle una hija por la cual él no estuviera dispuesto a ir hasta el paredón de fusilamiento, ¿no? Bueno, pero entonces la maestra Litelantes, un poquito más mesurada, me dice. Bueno, hay que tenerle paciencia al pobre hombre. Después la querrá, la adorará. Ahí comienzan con un poco de cariño y después eso se vuelve un incendio. En esas condiciones sí, dije, si eso es así, pues que se casen, que se casen, que se casen y que se casen. Y se casaron. Ahora me eché una buena, ahí tengo un poco de nietos. Bueno. Discípula. Venerable maestro Samael. Maestro. Hable, hermana. Discípula. ¿Qué puede uno hacer cuando se le manifiesta un defecto a una persona en varios centros? ¿Cómo podría uno ayudarla? Maestro. Mira, uno tiene que preocuparse por los defectos de uno y disolverlos, porque si uno no ha disuelto los defectos psicológicos que uno tiene, ¿cómo podría hacer, pues, para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, en que tenemos que desintegrar tales o cuales errores, y una vez que lo hayamos logrado, entonces sí podemos darnos el lujo de ayudar a otros. Discípula. La misma pregunta pero diferente, cuando todos los centros están funcionando negativamente, ¿cómo se podría hacer para controlarlos? Maestro. Mira, voy a decirte, hay 5 centros importantes. Primero, centro intelectual. Segundo, centro emocional. Tercero, centro motor. Cuarto, centro instintivo. Quinto, centro sexual. También existen 7 niveles de hombre y de mujeres también, aquí veo puras damas. Primero, el hombre, dijéramos, meramente instintivo. Segundo, el emocional. Tercero, el intelectual. Cuarto, el hombre equilibrado. Quinto, aquel que ha fabricado su cuerpo astral. Sexto, el que ha fabricado su cuerpo mental. Séptimo, aquel que ha fabricado su cuerpo causal, el hombre perfecto. La Torre de Babel está formada por los hombres 1, 2, 3. Así que hay que saber entender. El círculo de confusión de lenguas está formado por las personas de los niveles 1, 2 y 3, es decir, el instintivo, el emocional y el intelectual. Y esas gentes no se entienden, el intelectual no entiende al instintivo, el instintivo no entiende al intelectual, el emocional no entiende al instintivo, el intelectual no entiende al emocional,
Y el emocional tampoco entiende al intelectual, esa es una torre de Babel. De manera que, por ejemplo, si una persona intelectual le habla a una persona instintiva, no la entiende, si un intelectual le habla a una persona emocional, tampoco se entienden. Las personas 1, 2, 3 han formado la Torre de Babel, han llenado al mundo de desgracias, lo han llevado a varias guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra. Existe un cuarto nivel de personas. Me refiero, en forma clara, a las personas que ya lograron a equilibrar todos los 5 centros de la máquina. Cuando ya los 5 centros de la máquina están perfectamente equilibrados, entonces puede uno controlar todos los centros. Mientras uno no haya llegado al nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los centros de la máquina orgánica, y para llegar al nivel número 4 se necesita eliminar de la personalidad humana todos los yo's pesados, cuáles son el orgullo, el engreimiento, la vanidad, el egoísmo, el odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc. Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, se establece un centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiquis. Establecido tal centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiquis, queda también establecido el equilibrio de todos los centros de la máquina y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes, no es posible. Discípula. Maestro, ¿qué quiere decir 3 veces nacido? Maestro. ¿3 veces nacido? Bueno, uno puede haber pasado por las 3 purificaciones y llamarse 3 veces nacido. Si ha pasado por la primera purificación es una vez, si ha pasado por la segunda purificación, tiene sus 2 veces nacido. 3 veces nacido es el de los maestros resurrectos o perfectos. ¿Alguna otra pregunta? Discípula. Maestro, ¿cómo hace un niño menor de edad, de 10 años por ejemplo, para eliminar el yo psicológico? Maestro. Bueno, deja que el muchachito siga creciendo y luego ya le das explicaciones sobre eso, porque a un niño de 10 años le queda muy de para arriba el problema que le estás planteando. Discípula. Si el niño comprende que tiene un yo psicológico, ¿no? Y él invoca a la Divina Madre para que se lo elimine, pero a la vez dice, pero mamá, si todos los que están en la gnosis son grandes y no han eliminado el yo. Maestro. Por eso es que hay que morir en sí mismos, pasar por la aniquilación budista, hacer más objetiva la conciencia. Cuando realmente hayan destruido el ego, nada de eso le pasará. Discípula. Maestro, una pregunta, debido a eso, a que todavía uno tiene ego, a mí me pasa que al enfrentarme a una persona que tiene la psiquis dañada, que es mala, siento un corrientazo por todo el cuerpo y me sube como un hormigueo, desde las piernas hacia arriba. Maestro. Todo eso es subjetivismo. ¿Cómo no me sucede a mí eso? Pues, sencillamente, cuando uno ha aniquilado el ego, ya no le pasa eso le pasa a uno cuando tiene ego, pero si lo desintegra nada de eso le sucede, vive normalmente, es una persona normal. Discípula. Maestro, como hay muchos yo's desconocidos y son muchos para trabajarlos, ¿puede en una vida exterminarlos a todos? Maestro. Todos. Si uno se dedica en una sola existencia a destruir los yo's, los desintegra. La Madre Divina Kundalini tiene terribles poderes. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto debe estarse observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante. Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea, cuando menos uno lo piensa. Ya afloran a través de uno, los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el engreimiento, etc. Una vez que uno ha descubierto, en sí mismo, que tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe evadirlo, debe, sencillamente, dedicarse a trabajarlo, a analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle la disección, para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene. Y cuando ya uno ha comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse adentro, en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle, llorarle, pidiéndole que desintegre ese defecto comprendido, y ella así lo hará.
Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se vuelva cenizas. ¿Entendido? Discípula. Maestro. Todo se debe trabajar aquí y ahora, ahí poquito a poquito va uno avanzando y los va descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que ir ahondando, quitando capa tras capa, a medida que uno va avanzando dentro de sí mismo, descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía. Discípula. Maestro, una pregunta, ¿cuándo pasa que uno a cada ratico está llorando? ¿A qué se debe esto? Maestro. Pues, esto es puro sentimentalismo morboso. Esa clase de sentimentalismos llorones no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que uno carga en su interior. Esos agregados psíquicos o yous están relacionados con las emociones negativas. Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, no. Lo que hay que saber es que existen emociones negativas y emociones positivas. Es obvio que con las emociones positivas también llora uno, y más aún, debe llorar. Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico, hay que llorar mucho, hay que pasar, verdaderamente, por grandes crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar. Así también, si uno en verdad no pasa por grandes crisis emocionales, no logra desintegrar esos defectos y no logra cristalizar, en uno, las divinas facultades del alma. Así pues, llorar es un lujo, pero una cosa es llorar verdaderamente, en forma positiva, dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra cosa es el sentimentalismo ese negativo, llorón, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido? Discípula. Maestro, una pregunta, ¿el ego también produce vibraciones? Maestro. Todo en el universo vibra, solo que las vibraciones del ego realmente son negativas en un 100%. ¿Alguna otra pregunta? Discípula. Maestro, por favor. Maestro. Dime, a ver. Discípula. ¿Qué efecto kármico se produce en un profesional del derecho cuando en el plano legal libera o divorcia a una pareja de su matrimonio? Maestro. Pues voy a decirte, actualmente, estamos luchando mucho por curar a un licenciado que usó mal su mente. El pobre, pues, está así, medio chiflado. Es un hombre de una capacidad intelectual formidable, extraordinaria, y por estos días está en vísperas de desencarnación, se le acabaron los valores intelectuales, ese es el resultado. ¿Entendido? Es decir, el mal uso de la mente produce karma. Cuando uno no sabe usar la mente, justamente, pues vienen las enfermedades a la mente. Quien procede así, como tú estás diciendo, obviamente se llena de karma. Discípula. Maestro, una pareja con problemas. Maestro. Sí. Discípula. ¿Y qué quieren el divorcio como una solución, o sea qué? Maestro. Pues, hombre, eso es negativo, porque Jesús el Cristo estipuló, en el Evangelio, cuando es que deben divorciarse. El divorcio solo es justo en caso de adulterio. Y si la mujer va por ahí con cualquiera, así porque sí, y deja al pobre marido abandonado, o sencillamente, si se mete con otro hombre, adultera, y en ese caso, pues, el divorcio es lícito. Pero eso de que se van a divorciar por incompatibilidad de caracteres, por ejemplo, en Estados Unidos una mujer se divorció del hombre porque el hombre roncaba mucho, divorciarse así, en esa forma, pues es, sencillamente, un delito, y el abogado que haga tales divorcios, indubitablemente pagará karma. El caso es que si a uno la mujer le resultó un problema, o si a la mujer el marido le resultó otro problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el hogar, es un gimnasio psicológico maravilloso. Discípula. Maestro, pero aún en el caso de que el hombre injurie a la mujer gravemente y vaya contra su honor y su dignidad. Maestro. Pues hombre, aún en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al hombre para autodescubrirse. A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio, el orgullo, qué?
Discípula. Bueno, en el caso específico que él le diga que le es infiel y que le mete hombres en la casa, y toda esa serie de cuestiones. Maestro. Y entonces, claro, ella se siente ofendida en su dignidad, en su honor. Vaya, vaya. Con esa clase de pensamientos no habrían gimnasios psicológicos, ¿y cómo harían ustedes para autodescubrirse si no tiene un gimnasio? Los gimnasios más difíciles son útiles para el autodescubrimiento de sí mismos, porque repito, en esos gimnasios, los defectos escondidos afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el yo del amor propio y que otra persona se lo hirió. Entonces puede darse el lujo de volverlo polvo. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y que ese orgullo fue herido. Entonces, ya ha hecho ese descubrimiento, pues a trabajar sobre el yo del orgullo, para volverlo polvo. Qué lindo es saber que uno tiene ira, cuando el cónyuge o la cónyuge le hirió, porque entonces puede, a gusto, trabajar el demonio de la ira. Así pues, el gimnasio psicológico del hogar es extraordinario, y el que quiere divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho desaplicado que no quiere ir a la escuela, y que lo mandan a la escuela y se escapa a otra parte. Aquí, en México, decimos que se va de pinta. No sé cómo dirán por allá, en el país de Venezuela. Discípula. Se pinta de colores. Maestro. Ah, sí, qué bien está. Discípula. Maestro, usted dijo que la única causal de divorcio era si la mujer le era infiel al hombre. Maestro. Sí. Discípula. Generalmente, en nuestros países, ¿es el hombre el infiel a la mujer? ¿Es esto causal de divorcio? Maestro. Pues el hombre es el número 1, la mujer el número 2. No quiero decir que los hombres pueden darse el lujo de adulterar y que por eso no van a pagar karma. Claro está, que si un hombre adultera, paga karma, pero entre adulterio y adulterio, hay diferencias. Sucede que ser mujer es de una responsabilidad tremenda. Si un hombre adultera por ahí, fuera del hogar, puede que hasta engendre hijos, pero su hogar seguirá como siempre, a no ser que sea un bribón. Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos al hogar, hijos que no son de su marido, y queda el matrimonio adulterado, como una medicina a la que le meten otro remedio distinto y que la mezclen. Esa medicina está adulterada. Discípula. ¿A qué se debe, maestro, esta diferencia entre el hombre y la mujer? Maestro. Pues muy clara, porque el hombre no viene con la falda, no tiene falda, la que viene así es la mujer. Y eso de que le traiga, al marido, pues, muchachitos ajenos y que mezcle sangres extrañas dentro de su familia, pues eso es muy grave, es un atentado contra la unidad de la familia. En cambio el hombre, pues bueno, si por allá metió la pata, adulteró, y al regresar a la casa viene con el estómago o la panza de farol, ¿no? Y no hay problema, pegada contra el espinazo, cuando mucho ella le dará su plato de comida y ya, pero nada más, no pasó nada, a no ser que le hayan quitado su virginidad y no creo que ningún hombre tenga ese problema. De manera que, entonces, conclusión, es más grave el adulterio en la mujer. Por eso es que, en la época, precisamente, de Moisés, a las mujeres que adulteraban las apedreaban públicamente, porque al adulterar acaban con un hogar, lo vuelven polvo. Discípula. Maestro, si eso se le dice a los varones, ahorita, imagínese. Maestro. Está grave, no se lo vamos a decir. Discípula. Maestro. Maestro. A ver, dime. Maestro. ¿Y qué karma paga una dama que comete ese delito, de esa manera? Maestro. Mira, voy a decirte, supongamos que una mujer vive con un hombre y resulta que, de la noche a la mañana, se enamoró de otro cuate, como decimos aquí los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va con el tipo, no? Muy bien, nada pasó, ¿no? Pero en la nueva existencia vuelven a encontrarse los dos, otra vez, y vuelve ella a ver a su maridito otra vez y el maridito a ella, y vuelven a adorarse, pero ahora se cambian los papeles.
Resulta que el maridito es el que se va y ella queda solitaria, pagando el karma por el resto de su vida. ¿Qué tal? Discípula. Maestro, ¿y si una pareja tiene 18 años de casados? Maestro. ¿Cuántos dices? Discípula. 18 años de casados, un matrimonio. Maestro. Sí. Discípula. Y tienen ya 10 años viviendo como hermanitos, sin tener relación sexual con ella y que de pronto la mujer conoce la gnosis y si se enamora de un varón gnóstico, y si se casa con un varón gnóstico, y el hombre le dice bueno tú puedes hacer lo que quieras porque a mí no me interesa. Maestro. Bueno, en este caso, por eso te digo que para la mujer la responsabilidad es más grave. El hombre puede darse el lujo, después de 10 años de no tener relación sexual con la mujer, ya porque la mujer esté enferma, o bueno, por lo que sea, XX, hay tantas cosas, por lo que sea. Si tiene 10 años, supongamos, un hombre de no tener relación sexual con la mujer por angas o mangas, etc., está claro que allá, después de que un hombre hace 10 años no tiene relación sexual con la mujer, ese hombre es soltero ya, de hecho, y si entra a otra mujer, se mete con otra mujer, no comete delito porque es soltero. El caso de la mujer es distinto, desgraciadamente, se la ponen más grave, porque el asunto aquel de que trae nuevos muchachitos a la casa, o sencillamente porque como es la base del hogar, porque la mujer es la que forma el hogar, lo pervierte, lo destruye. No solamente es por ella, sino por la familia. De manera que hay doble responsabilidad. Yo las considero a ustedes, que son mujeres, francamente, no quisiera sentirme en el pellejo de ustedes, ¿saben? Es de doble responsabilidad, repito. Nosotros los hombres somos distintos, no, porque somos hombres, pero la mujer es de más responsabilidad, es decir, sus responsabilidades son mayores. Discípula. En caso de que el hombre se vaya del hogar, después de haber transcurrido 10 años sin haber tenido relación sexual con la mujer, ¿puede ella tomar otro marido? Maestro. Si es así, sí. Pero si el hombre no se ha ido, no le queda a ella más remedio que respetarlo. Ahora, si el hombre se va y hace 10 años no tiene relación sexual con él, ella tiene libertad para tomar otro hombre. Eso sí. Pero ya el hombre se largó, pero eso de que la mujer le venga a poner su buen par de cuernos, aquí en la frente, eso no está bien. Bueno, me cuentan por ahí una historia muy interesante. Resulta que un hombre fue a dar por allá, al infierno, y resulta que hacía mucho calor, y pidió una Coca-Cola, y no le quisieron vender la Coca-Cola, y se encontró cara a cara con el diablo, son cuentos callejeros, ¿no? Le dice. Señor, dígame, ¿usted es casado? El diablo le responde. Insolente, atrevido, ¿no ves que soy el diablo? Bueno, señor, le hacía esta pregunta porque como le estoy viendo los cuernos en la frente. Dicen que el matrimonio no es, precisamente, el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. Bueno, esto es un poco de broma, porque tenemos nosotros aquí que platicar deliciosamente, amigablemente, sin tanta etiqueta, como una familia que somos todos nosotros. Todos nosotros somos una familia. A ver, pregunta, allá, a ver qué es lo que me vas a decir. Discípula. Maestro, le quiero hacer una pregunta, un matrimonio que tenga 4 años de casados. Maestro. Háblame un poquito más fuerte, que resuene tu verbo por aquí. Discípula. Un matrimonio que tenga 4 años de casados. Maestro. Sí. Discípula. ¿Y no han logrado concebir un hijo, ahora que están transmutando, será posible? Maestro. Bueno, es posible. Para concebir un hijo no se necesitan de tantos millones de zoospermos, un solo zoospermo maduro que se escape de las glándulas sexuales del varón, puede hacer fecunda a una matriz. Es posible que mediante la transmutación resulte por ahí un muchachito. ¿Me lo saludas, sabes? Discípula. Un hombre puede pasar varios años sin tener contacto con la esposa, aunque no esté enferma sino perfectamente. Maestro. Bueno, normalmente, cualquier animal intelectual no puede durar tanto tiempo, como tú dices.
lo más seguro es que no se aguanta ni una semana, ¿sabes? Y que duren así, no, no, no. Solamente un gnóstico que no tenga esposa y que quiera de verdad seguir el camino recto, puede darse el lujo de durar hasta años enteros sin contacto sexual, y todavía lo pongo en duda, ¿sabes? Eso no es así, tan fácil, esas no son enchiladas. Discípula. ¿Qué puede hacer una mujer con respecto a un hombre casado que está en el hogar y se le va, y vuelve otra vez para tratar de mantenerla oprimida, como para decir, yo tengo derecho sobre ella porque es mi esposa, es decir, él se va y trata de volver otra vez para mantenerla como siempre? Maestro. Bueno, ese es un tirano, esa clase de hombrecito si no se lo recomiendo a nadie, ¿sabes? Discípula. Maestro. Bueno, ahí sí me la pusiste grave. Lo único que yo pienso aquí, es que si el hombre se va, si tiene otra mujer y de cuando en cuando viene. Discípula. No, no, sin tener otra mujer. Maestro. Ah, sin tener otra mujer. Entonces no le queda más remedio que aguardarlo, ¿sabes? Pero a la hora que se le comprueba que tiene otra, y solamente de cuando en cuando viene, como el conde Drácula, a azotar a la pobre vieja, pues, hasta ahí, a volar, joven, ahí sí, mejor está el divorcio. Discípula. Maestro, ¿y cuándo? Maestro. Bueno, un momentito. Y ahora que he citado al conde Drácula, les voy a contar lo siguiente, realmente, el conde Drácula existió, no es una fantasía del cine, fue verdad. Era un alcalde de la Rusia aquella de los zares. Ese hombre era muy cruel, azotaba a la pobre mujer todos los días. Así como sabía que tenía que desayunarse, también sabía que tenía que azotarla. Bueno, lo curioso del caso fue que murió el conde Drácula, su cuerpo lo llevaron al Panteón, por allá en el antiguo San Petersburgo, que más tarde se llamó Stalingrado, y después de muerto venía otra vez a la casa, a azotar a la pobre mujer, le daba latigazos, terriblemente. Ella, pues, fue y se confesó con el señor cura y toda la cosa. Entonces los curas, los obispos, los arzobispos, con crucifijos y multitud de cosas, se fueron a un puente porque sabían que el conde Drácula, cada vez que venía del panteón, pasaba por ese puente. Pues sí, a la medianoche vieron el carruaje del conde Drácula. Ellos se situaron en el centro del puente, valerosamente, pero el carruaje los arrolló, los tiró de lado y lado. Bueno, ¿qué sucedió? Voy a decirles. Cuidado y no caiga una de ustedes en estado de trance mediumnímico y me toca trabajar ahí, hasta nueva orden, bueno, permanezcan alertas. Resulta que viendo que era imposible poder acabar con el conde Drácula, los curas se fueron al panteón, o cementerio, como dicen ustedes por allá, en Venezuela, abrieron pues, el sepulcro y luego sacaron la caja. Dentro de la caja, encontraron el cuerpo del conde Drácula, completamente conservado, y la caja estaba llena de sangre, se alimentaba con la sangre de la pobre gente, de noche salía para alimentarse con la sangre humana. Los pies estaban llenos de lodo y acusaban, perfectamente, que el de noche andaba por todas partes. Los curas consultaron viejos textos de magia, antiguos grimorios, y le clavaron una estaca en el corazón. El cadáver aquel se fijó, pero el problema quedó definitivamente cancelado. De ese hecho, pues, se han hecho muchas películas, todas las películas que hay sobre el conde Drácula vienen de ese hecho histórico, que fue histórico de verdad. Otro caso más grave, en cuestión de vampirismos, le sucedió, precisamente, a un discípulo de Apolonio de Tiana. El discípulo aquel dijo que se iba a casar, que ya tenía novia. Invitó a su maestro para ir, pues, al panteón, digo que al panteón, válgame Dios y Santa María, si en el panteón no se casa nadie. No. Sino para ir a la fiesta, a la pachanga, a las bodas, y ciertamente, aquel lugar resplandecía lleno de luz y poesía, las vajillas de aquel gran comedor eran todas de oro, todas y de plata, el pórfido y el jacinto se veían por doquiera, los criados iban y venían muy atentos, sirviendo a los señores y a las señoras. Entonces el discípulo de Apolonio dijo a su maestro: Maestro, te he invitado a esta fiesta porque me voy a casar, esta fiesta es, precisamente, para el desposorio. Te voy a presentar a mi prometida, dentro de unos instantes, porque se siente mal.
Es una mujer fenicia, muy rica. Tú sabes, maestro, que yo soy un hombre muy pobre, yo no tendría para obtener todas esas vajillas de oro y de plata y tantas riquezas, pero ella sí, porque es muy rica y viene de Fenicia. Y luego se la presentó al maestro. El maestro se quedó mirándola y dice: Esta no es una mujer, esta es una vampiresa. Murió hace muchos años y vive de la sangre humana, y todo esto que tú estás viendo, todo este comedor, todas estas riquezas, son pura cristalización mental, formas de la mente, y voy a demostrártelo. En momentos en que habló así, delante de ella, la mujer se quedó mirándolo, una mujer llena de extraordinaria belleza, vestida con una riqueza fastuosa, y ordena a los criados que retiren a ese hombre. El maestro da un paso atrás y agarra un vaso y dice: Esto no es sino una forma de la mente. Se concentra en esa forma y la vuelve polvo, se concentra en la mesa y la vuelve polvo, se concentra en los criados y desaparecen como por encanto. Cuando la mujer vio todo eso, se lanzó a los pies de Apolonio de Tiana y le dijo: Maestro, ten piedad, no te niego, soy una vampiresa. Lo que sucede es que yo estaba engordando a este hombre para después almorzármelo. El maestro se concentró en esa mujer y no le quedó, a la pobre vampiresa, más remedio que meterse en la cuarta vertical y desapareció. Y al fin, de toda aquella casa tan fastuosa, de aquel rico palacio, de tanta riqueza en orfebrería, de púrpuras y sedas, y de oro y diamantes, no quedó nada. Aquel no era sino un lugar pedregoso del desierto. Claro, ante semejantes maravillas, no le quedó más remedio al discípulo de Apolonio que lanzarse a los pies de su maestro para darle las gracias, se salvó como por encanto, se lo iban a almorzar. Vean ustedes ese tipo de vampiresas. Así, pues, esto se lo cuento a ustedes como para distraerlas un poco, porque de todo hay que hablar. Ahora síganle con sus preguntitas, a ver en qué para todo esto. Discípula. Maestro, en Venezuela, hace como 5 o 6 meses, exhumaron a una señora que tenía como 16 años de enterrada, en Maracaibo, y estaba enterita, con el traje con el que se le había enterrado, la cara y todo, todo. En Sta Bárbara del Zulia. Entonces como la gente se arremolinó en el cementerio y decían que era un milagro, la volvieron a tapar, a los días la volvieron a destapar y continuaba enterita, la enterraron enterita. Tenía 16 años de muerta. Maestro. Bueno, voy a decirte, ese es un caso muy común. Aquí tenemos nosotros, en México, precisamente, las momias de Guanajuato, cantidad de cadáveres en los que se ha detenido el proceso de descomposición, que no se descomponen debido a ciertas sustancias químicas del terreno, o a remedios que han tomado antes de morir. Eso es lo que pasa, pero una cosa es eso y otra cosa es ser vampiro. El vampiro camina con cuerpo de carne y hueso por todas partes, se sale por la noche, se escapa de los sepulcros. En Jerusalén hay, precisamente, una orden de vampiros que se esconden tras el título de maestros inmortales y no sé qué más. Pero son vampiros. Discípula. ¿Cuál es el origen o la causa de este fenómeno? Maestro. Bueno, el origen de ese fenómeno está en el lesbianismo y en el homosexualismo, combinados con magia sexual negativa. Discípula. ¿Qué debe hacer uno cuando ve a un vampiro ya sea en el astral o en cualquier lado? Maestro. Pues, lo que debe hacer es tener ajos en la mano, para ahuyentar a los vampiros. Estos le tienen terror a los ajos. Discípula. Yo no comprendo bien eso, maestro. Maestro. Bueno, pero no hablemos de vampirismo, eso no resulta bueno, ¿saben? Una vez me puse a hablar yo de vampiros, por ahí, con un grupo de personas amigas, y por la noche, en el astral, me los encontré. Bueno, me sirvió un poco, porque puede evidenciar que las vampiresas son lesbianas y que los vampiros son homosexuales. Yo vi entonces a algunas vampiresas que de hecho me atacaron, furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros machos odian a las mujeres. Es mejor no hablar de esa gente, hablemos de otra cosa, pregúntenme, pues, de otra cosa. Discípula. Maestro, la liturgia dice que el velo de la mujer modesta es negro. Maestro. Como tinieblas en la noche,
etc. Porque hay muchas mujeres muy modestas, y se quedan modestas toda la vida, no se casan porque son modestas, y siguen modestas hasta que se envejecen y se desencarnan, y su velo siempre es sombrío, nunca se autorrealizan. Mejor es que se consigan por ahí un maridito. Discípula. Tan duro que está conseguir un buen hombre. Maestro. Es un problemazo. Discípula. Hay una señora que tiene hijos pequeños, pero el marido se murió, y entonces ella dice que ella no se casa, ¿por qué? Maestro. ¿Quién? Discípula. Una señora, por cierto amiga mía, que ella quedó con esos niños 6 muchachos. Maestro. Bueno, lo que pasa es que... Discípula. Es que ella no se quiso casar para... Maestro. ¿Qué edad tiene? Discípula. Ah, ella tiene como sus 40 años. Maestro. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes? Discípula. Pero eso no es pecado, maestro, que después de que quede una mujer viuda, casarse. Yo creo que no, en este caso no. Maestro. No. El muerto el hoyo y el vivo al bollo. Discípula. Por ejemplo, en la dama, cuando llega el periodo de la menopausia, ¿qué es lo que transmuta? Maestro. Bueno, su energía creadora. No transmutará hormonas, porque, ya que hormonas va a transmutar. Pero sí transmuta energía, la energía del tercer logos. Eso sí puede transmutar, ¿no? De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la menopausia, no significa que no pueda trabajar en la novena esfera, sí puede, pero eso sí, tiene que aguardar a que le pase primero esa terrible menopausia, para continuar con el trabajo, porque trabajar durante la menopausia es muy difícil. ¿No ven que a todas horas tienen desarreglos y sufren mucho, muchísimo? La edad crítica de la mujer es espantosa.